¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Bienvenidos a 10 minutos de análisis. Los mentirosos, estos personajes quienes a pesar del resultado contundente el pasado 2 de junio se han enfrascado en la falacia, en mentirle a sus propias audiencias, en seguir engañándoles. ¿Con qué finalidad? ¿Con qué intención? Esto es parte de una estrategia, no solamente son instantes de frustración, de coraje, de enojo por parte de una Larraqui, de una Beatriz Pajés, de un Javier Lozano, de un Pedro Ferriz, de un Ciro Gómez Leiva, de un Joaquín López Dóriga, de un Loret de Mola, de... No, 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 es parte de algo más. Es parte de una estrategia que busca, por supuesto, controlar la narrativa después de una derrota contundente durante los últimos 6 años frente a la mañanera, que intenta, por supuesto, aprovechar lo que ellos consideran, lo que ellos piensan, es uno de los puntos vulnerables de Claudia Sheinbaum y que marca una diferencia notable con Andrés Manuel López Obrador. El saber fijar la agenda, el control precisamente del mensaje, la profundidad del mismo, la estrategia comunicacional desde la figura de un líder o bien de una lideresa. Estos personajes como Raimundo Rivapalacio, como Sergio Sarmiento y demás, creen o piensan que podrán precisamente arrebatar dicha lectura ahora que Andrés Manuel López Obrador deje Palacio Nacional. No calculan que su descrédito es mayúsculo y que de ahí pasa precisamente toda esta discusión. ¿Cuánta credibilidad tienes y cuánto te puedo creer? Sin embargo, ante este panorama de corifeos cada día más menguados, los medios de comunicación corporativos, la prensa capitalista, comienza a crear otro tipo de salidas, otro tipo, por supuesto, de caminos. Y en ese sentido, hay una paradoja que nos recuerda el maestro Isaac Enríquez, que se generaliza en esta era de la información. Ante lo que es la exponencial irradiación de datos e información no siempre verdadera, se impone una limitada capacidad humana para procesarla o asimilarla y se abren senderos para germinar un individuo desinformado y sujeto al engaño y a la manipulación de las emociones. Cuando nosotros preguntamos, ¿quién les puede creer? ¿Quiénes los escuchan? ¿A quiénes les hablan? A este tipo de personajes que les describo. Porque para llegar a ello hay dos tendencias que se imponen. La lapidación del pensamiento crítico como posibilidad de plantear la duda, por un lado, y por el otro, no sugerir siquiera la existencia de la mentira por considerarse políticamente incorrecto. Usted lo ve en todas las mesas de Atypical, en donde ninguno se atreve a cuestionar al otro de manera clara y concisa, aun sabiendo que está mintiendo. La gran diferencia con las epidemias de desinformación de antaño es la instantaneidad y la simultaneidad que signa a los flujos masivos de información actuales, así como por supuesto la relevancia inédita que asumen las redes sociodigitales hasta gestar una especie de vértigo de celeridad desinformativa que se torna completamente incontrolable. A este carácter inédito se suma la emergencia, la expansión de una industria mediática de la mentira, como la bautiza el maestro Isaac Enríquez, que opera de una manera transnacional incluso y global. Por eso es que nos enteramos de estos financiamientos por parte de la USAID, de la NED, a ONGs en nuestro país que se disfrazan de trabajo periodístico cuando realmente lo que buscan es seguir dando golpeteos para ablandar a gobiernos progresistas o de plano generar las condiciones de inestabilidad suficientes para tumbarlos. Frases, imágenes, libelos, audios, videos circulan sin ningún tipo de posibilidad de mediación, de procesamiento por parte de las audiencias, no pocas veces pasivas e indefensas. Este sensacionalismo ataca directamente a nuestro cerebro, opaca toda voluntad de razonar por el golpe de efecto inmediato, y sin ello, las emociones desempeñan un papel crucial. Tanto líderes como audiencias pueden ser presas de esta pandemia informativa. Este sistema de la industria mediática de la mentira a la que le apuesta el poder de la derecha opera de la siguiente forma. La noticia falsa se elabora en las mesas de redacción,
en las oficinas de las editoriales, se difunde de manera masiva, incluso recurriendo a las multiplataformas, y se instala como sentido común a medida que la comentocracia o los falsos intelectuales o predicadores que opinan absolutamente de todo se encargan precisamente de extender ideas sin sustento y que no soportarían, por supuesto, la prueba del ácido. Se trata entonces de un sistema monopólico global regido por la calumnia y por la difamación. Esta industria mediática de la mentira se fundamenta en mensajes que apuestan a lo efímero y de tal manera que se trabaja para que triunfe la desmemoria, para que triunfe el olvido, la indiferencia, el anestesiamiento mental. Por eso es que ninguno de estos personajes quiere recordar lo que fue el PAN y el PRI en el poder. Por eso estos personajes denostan algún tipo de comentario al respecto cuando te dicen, claro, el PRI robó más. Por eso estos personajes intentan desvirtuar lo que conseguiste al plantearte, disfruta lo votado o el famoso disfruten. Las guerras de hoy, nos dice el maestro Enrique, se despliegan sobre todo en la mente. Hablamos de que son guerras mediáticas digitales y por lo tanto son guerras simbólicas. ¿Para qué? Para dominar precisamente la construcción de significaciones, del sentido mismo de lo público. Se trata de una cruenta, muy, muy cruenta disputa por la conciencia, por la hegemonía de las narrativas. ¿Cuál es el último objetivo de esta viralización de la mentira? Pues obviamente es preservar el status quo, ¿no? Al instalar la resignación, maniatar la conciencia, emboscar todo indicio de pensamiento crítico, instalar el desahucio mental como estilo de vida, esa es precisamente una prioridad de los poderes fácticos que, bueno, hasta los totalitarismos del siglo XX envidiarían con desmesura. Hablamos de odio, de miedo, de indignación, de resentimiento, de sectarismo, de chantaje, de terror, negacionismo también, por supuesto, escepticismo. Todo esto que le menciono, le da forma a una ideología supremacista, dotada de una perspectiva del mundo que se pretende como única, como incuestionable y de tal manera que la mente es el nuevo escenario de donde se busca fincar la derrota y postración de las masas atomizadas. Por eso es que les dolió tanto el concepto de la mañanera. Por eso les molesta tanto que Sheinbaum hable de mantener ese concepto. Porque saben bien que la mañanera fue más que un simple púlpito o un lugar donde López Obrador, dice la doctora Dresser, evidenciaba y condenaba. Fue más que simple un lugar en donde había debates o había discusiones o había cuestiones chuscas. Fue más que un lugar en donde veíamos a porristas, pero también a golpeadores, pero sobre todo a periodistas. Fue un lugar donde la gente se informó. Fue un lugar donde la gente pudo escuchar toda la película completa. Fue un lugar en donde la gente supo que había algo más de lo que le estaba diciendo estos medios corporativos, esta prensa capitalista, quienes buscaban de esta forma, como les acabo de describir, robarse precisamente la narrativa. Ahora, con estas estrategias, tratando según ellos de aprovechar estos puntos débiles de Claudia Sheinbaum, intentarán recuperar parte del terreno perdido. No lo conseguirán con estos mismos corifeos. Por eso ya vienen otros. Por eso llegan otros. Por eso llegan otras mentes, otras voces, otros rostros. El sensacionalismo, la nota roja son espectáculos exhibicionistas. Son un negocio cuando hablamos de la violencia. Los asesinatos, los crímenes, las tragedias son transmitidos en tiempo real, incluso con participación de los internautas que viralizan algún video sangriento en cuestión de segundos. ¿Y no cree usted que son ciudadanos comunes y corrientes? Hay toda una industria detrás para generar este sentido de inestabilidad, este escenario de inestabilidad o explotar hasta la saciedad el tema de la violencia con un interés netamente político. La verdad entonces es dinamitada, es reducida a escombros humeantes del pasado, en tanto que los hechos, como nos dice el maestro Isaac Enríquez, que la realidad no cuentan ante lo efímero de las narrativas posfactuales. Mire, se trata de mercenarios de la desinformación, que trafican con la subjetividad, como una especie de divisa de sus opiniones totalmente desorbitadas, como las de Pedro Ferriz, que dice hubo fraude y va ganando Xóchitl. Más todavía, en medio del nihilismo posmoderno que pinta Umbroso, por ejemplo,
los poderes fácticos que controlan a los medios capitalistas, a la prensa capitalista, a los sistemas multiplataformas, instalan toda una furibunda, podríamos llamarla así, furibunda epistemología de la mentira, ¿no? Teatralmente construida con ejércitos de comentócratas, francotiradores que conducen noticieros, sicarios que deambulan por el ciberespacio y las redes sociodigitales. La realidad social, la verdad en torno a ella, es un patrimonio de nosotros, de las sociedades. Pero ojo, son expoliadas por el monopolio de la industria mediática de la mentira que denigra precisamente a la conciencia humana. Y esa gente que ha decidido creerle a todos estos mentirosos, debería tener cuidado con ello porque los están denigrando con esas versiones. La desinformación, la pandemia digital son piloteadas por seres patológicos que hacen de la mentira una obsesión, un modus operandi, un modus vivendi. Se trata de un estilo de vida fundada en la injuria, en el clasismo, en una guerra frontal contra quienes, contra las clases populares, contra las clases empobrecidas, que consiste en criminalizarlos, ningunearlos, invisibilizarlos y, por supuesto, silenciarlos. Hay que estar muy pendientes de lo que viene ahora, que Andrés Manuel se vaya de Palacio Nacional y comience una nueva guerra de narrativas en donde este tipo de estrategias seguirán presentes. 10 minutos de análisis, como siempre un gusto, como siempre un placer. Super chat, super gracias y únanse al canal, compartan el video y déjenos su comentario. Gracias.